soy Joaquín Piquer y bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez, como el nombre indica, voy a hablar de los megalitos y esa fuerza, esa energía, ese campo magnético que se forma, que está relacionado con el éter, cómo nos afecta y cómo podemos aprovechar esta energía para darle un enfoque práctico. Bien. Ya desde principios del siglo XX había un arqueólogo y parapsicólogo inglés llamado Thomas Lethbridge, que nació de 1901 a 1971. Pues bien, entre principios y mediados del siglo XX él hizo muchas investigaciones, sobre todo se centró en el uso del péndulo, las varillas de radiestesia, y también le interesó mucho lo que es las piedras, los megalitos, y por qué se formaba cierta energía en ellos. Y él llegó a la conclusión de que los círculos de piedra que él veía en Inglaterra, como por ejemplo Stonehenge, o por ejemplo en el norte de Francia, en Karnak, había un efecto curioso que se fijó que muchas culturas también hacían lo mismo. Y él llegó a la conclusión de que si en un círculo de piedra intermitente, es decir, un bloque de piedra, un espacio vacío, un bloque de piedra, espacio vacío, espacios intermitentes en el círculo de piedra, si uno camina en círculo, como las antiguas culturas, por ejemplo, varios nativos indígenas, por ejemplo, de varias partes que hacían sus rituales en medio del fuego, danzando en forma circular, pues este baile, camino o correr en círculo dentro de estas piedras genera un campo eléctrico, un campo magnético que te lleva a un estado alterado de conciencia donde la capacidad psíquica, la energía psíquica se activa. Y entonces en este tipo de rituales que se hacían antiguamente se hacían para manifestar cosas, lo que sea, ya sea por cuestiones meteorológicas o por cuestiones de salud, por distintas cuestiones. Entonces él decía de que si uno camina o corre en el interior de un círculo hecho de piedra, activa su actividad psíquica y entonces se puede concentrar en lo que él quiere manifestar. Bien, más adelante, estamos hablando de 1983, hay un ingeniero que se llama Charles Brocker, que también estudió mucho los megalitos que están tanto en el norte de Francia, en Karnak, como en diversas partes de Inglaterra, Irlanda, Escocia, e hizo una investigación. Como he dicho antes, esta investigación fue en 1983 y estudió el campo magnético de estas piedras con un magnetómetro para medir pues, el campo magnético que se formaba ahí. Y se dio cuenta de que el flujo magnético que se formaba en el interior de los círculos iba en espiral, era concéntrico en espiral y como que iba bajando, que la energía fluía de arriba abajo como si fuera en un cono en espiral, donde la energía magnética más intensa estaba en el exterior y la menos intensa estaba en el interior, como si el exterior de las piedras formara una especie de escudo magnético y quien estaba dentro estaba como protegido. Al ver en el interior de estos círculos menos actividad magnética, entonces, claro está, la actividad psíquica, hay menos interferencia y entonces se activa mucho más. En función de estos materiales que están hechos de las piedras, depende de si es de granito, a veces el granito tiene cuarzo, a veces las piedras tienen, por ejemplo, magnetita, depende el tipo de piedra, los efectos pueden variar. Por ejemplo, se dio cuenta también de que en las piedras donde tienen altas concentraciones de magnetita, cuando tú estás dentro de estas estructuras, afecta al hierro que tú tienes en la sangre y a tu campo magnético. Y entonces esa alteración magnética te puede llevar a otros estados de conciencia y activar también tu glándula pineal
y tus capacidades psíquicas. Entonces, todos estos investigadores han dado cuenta de que hay unos efectos cuando uno entra en estos lugares, en estas estructuras, ya sea como en Stonehenge o en otros países que hay por el mundo, como aquí en España que está Montserrat, que todas las estructuras desde la montaña parecen megalitos, y en otras partes uno tiene como unas sensaciones en el cuerpo típicas cuando está cerca de estas estructuras, como pueden ser mareos, alergias, euforia, puede ser también estados como de somnolencia, mucha sensibilidad, hipersensibilidad. Entonces uno, ajeno a esto, puede pensar, no, es que se ha impresionado por ver esta obra de arte, esta escultura, pero no, es el campo magnético que se forma en estos dólmenes, en estas estructuras de piedra, afectan al campo magnético y te pueden dar este tipo de sensaciones, que curiosamente estas sensaciones como mareos o sueño o euforia, o sea, como un aumento de la vitalidad, son efectos que ocurren exactamente igual que pasa con los sonidos escalares, que los podéis escuchar. Estos efectos son típicos al principio de escucharlos hasta que te adaptas a ellos. Pues en estos lugares donde esta energía del éter, que se concentra con más facilidad, porque digamos de que en el interior de las estructuras el campo magnético es inferior, y al ser inferior estás como más cercano y más en contacto con esta energía etérica, pues se provoca este cambio, esta alteración, donde tu actividad psíquica está muchísimo más activa. Recordemos de que la ciencia etérica, lo que es el éter, ya sea energía escalar, el prana, el chi, son energías que no son electromagnéticas. No se pueden medir con aparatos electromagnéticos. En este caso de las piedras sí, porque se forma un campo magnético, pero el campo magnético va disminuyendo en el interior de ese círculo. Entonces se desarrolló una tecnología etérica, una tecnología no electromagnética, como por ejemplo es la radiestesia a través de un péndulo. Cuando uno hace radiestesia y pregunta en el péndulo se pone a dar círculos, o cuando hace alguno un trabajo de radiestesia con diferentes figuras geométricas, se pone el péndulo y se pone a dar vueltas. ¿Por qué? Porque ese giro circular activa una serie de energías que son sutiles y que a simple vista no se perciben, a no ser que tú seas sensible a estas energías. El mejor detector de energía etérica es uno mismo, es el ser humano, no hace falta una máquina, pero eso no quiere decir de que no pueda haber una máquina, de que no pueda haber unos instrumentos que sí sirvan, pero evidentemente no son los que utiliza la ciencia. La ciencia utiliza aparatos electromagnéticos y así no va a ir muy lejos, no va a manejar muy bien lo que es todo el campo no electromagnético, le va a costar mucho más trabajo. Sin embargo, las culturas antiguas sí sabían cómo manejar ese tipo de energías y lo hacían, por ejemplo, como con las varillas de cobre para encontrar líneas telúricas, o para encontrar pozos, para encontrar agua. Lo hacía con algo tan sencillo como con dos varillas de cobre. No hace falta una tecnología sofisticada. Es una tecnología sutil, una tecnología sencilla para energías sutiles que están adaptadas al medio donde van, como por ejemplo también lo que es la radiónica. La radiónica también es una técnica que es como si fuera una antena que te amplifica tus capacidades psíquicas para poder manifestar lo que tú quieres. Si uno ve de qué está hecho estos dispositivos, por ejemplo, de radiónica, y los desmonta, ahí ya no verá cables, no verá circuitos, no verá una serie de cosas que tienen los aparatos normales, y uno puede pensar, pues esto parece que sea de mentira, aquí yo no veo nada sustancial, pero es tecnología aplicada a este tipo de energía etérica, que hace falta otros materiales, como por ejemplo el cobre, materiales aislantes como la madera, y una serie también de figuras geométricas. Es
otra forma de pensar, es otra ciencia que no tiene nada que ver con la ciencia convencional, porque estamos hablando de otro tipo de energías. Esto es la tecnología etérica, tecnología de la ciencia del éter. Otra cosa muy curiosa que pasa con este tipo de piedras es que las piedras tienen una capacidad piezoeléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una presión, cuando se ejerce una fuerza de presión sobre estas piedras, se estimula su capacidad eléctrica, su campo magnético, su campo eléctrico. Entonces, estas piedras, cuando están en lugares donde hay muchos movimientos telúricos, movimientos de tierra o incluso terremotos, esta presión que reciben estas piedras con los movimientos de la Tierra hace que se active esta energía eléctrica que tienen las piedras, que afecta a nuestro campo magnético. Así que depende, por ejemplo, en fechas muy señaladas, como por ejemplo eclipses, o en épocas donde hay, por ejemplo, actividad solar, que puede estimular estos movimientos que hay bajo tierra, pueden estimular lo que son este tipo de piedras y experimentar cambios en la conciencia y en el campo energético de uno. Aquí hemos visto en la ciencia del éter que desde ya la antigüedad, como también en otro vídeo antiguo que un poco de hace unas cuantas semanas o unos meses que dije sobre los rituales mágicos y el éter, ya desde la antigüedad sabían cómo manejar esta energía usando materiales como piedras, agua, la naturaleza. ¿Por qué? Porque este es el combustible, este éter, esta energía escalar, esta energía neutra, es el combustible para activar este tipo de capacidades psíquicas, para ir más allá de estos límites de esta dimensión, más allá de estos límites de la materia, y hacer la vida un poco más amplia, trabajando a otros niveles. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros y nos vemos en otro vídeo, en otro capítulo de la ciencia del éter.